Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien en sus casas, espero que también pudiendo resguardarse junto a la familia y también cumpliendo con estas actividades que nosotros estamos entregando. En esta ocasión les voy a mostrar un PowerPoint, el cual dice relación con los factores explicativos de la distribución de la población. La vez anterior estuvimos hablando ya y las tareas y actividades que vimos eran relacionadas justamente al tema de la población mundial. Ahora vamos achicando este mundo y vamos llegando a algo más cercano, la verdad, que se relaciona justamente con la población. Así que derechamente no voy a dar ahora la actividad número 4, sino que esto es base para la actividad número 4, digámoslo así. Nosotros habíamos hablado en la vez anterior, en las actividades anteriores, de la cantidad de personas que somos. Y desde esa perspectiva, habíamos hablado de 7.000, más de 7.700 millones de personas en el mundo. En el video anterior o la clase anterior, habíamos explicado que esta cantidad obviamente tuvo una fuerte explosión a partir del siglo XX, ¿ya? Pero veíamos esta evolución a través de este esquema donde em, se ve claramente que a partir del año 1800 en adelante la población del mundo va en ascenso de manera muy, muy notoria y evidentemente, especialmente en el siglo XX, donde vamos a ver una explosión demográfica muy, muy grande, como ahí se denota. Obviamente superamos, como aparece ahí, los 7.000 millones de personas. Bien, en esta parte. Mostrábamos estos también, a modo de resumen, donde esos 7.700 millones de personas están distribuidas en todos los continentes. En este ranking, ya que yo también le había pedido en una tarea, entonces aquí vamos conectando las cosas que habíamos hablado antes, con Asia, ya en primer lugar, con más de 4.600 millones de personas, África, Europa, América Latina, Norteamérica y Oceanía. Bien, lo paso rápido porque eso ya lo habíamos hablado. Decíamos que tanta gente en realidad, y especialmente en el siglo XX, va a tener ciertos factores de crecimiento de esa población. O sea, hay una razón de por qué hay un aumento tan claro y tan marcado desde los años 1900 en adelante. Obviamente son muchos más factores, pero estos son los que nosotros nos competen en el fondo y es interesante que ustedes también lo entiendan. Hay una mejora en la alimentación, como ya habíamos hablado, una mejora en la higiene de la gente, ya mayores procesos, uso de jabón, incluso de alcantarillado, en la costumbre de bañarse, por ejemplo, em, también es algo importante que suma a los mejores procesos eh, de salud, obviamente. La sanidad, ampliación de los sistemas de salud, los mejores tratamientos también, que se amarra con el otro punto, que está acá abajo, que habla justamente de los medicamentos. Un aumento justamente en aquellos, más gente consume medicamentos de mejor calidad y enfermedades que podrían ser que te llevaban a la muerte en décadas anteriores o siglos anteriores, se podían sanar de manera mucho más rápida y más eficiente. Y la tecnología también es un facilitador de la vida, justamente. Así que esos factores, y obviamente hay muchos más, que van a ir haciendo de que ocurra un fenómeno interesante. Menos gente muere, más, digámoslo así, joven, ¿ya? La esperanza de vida se extiende y claramente también tenemos de que la población vive de mejor manera. Entonces, y muere también menos gente al momento de nacer, ¿no? Entonces, eh, todos estos factores van a confluir para que la población vaya creciendo de manera acelerada durante el siglo XX. Ahora, llegamos al punto de hoy, factores explicativos de la distribución de la población. Entendiendo que tenemos esa cantidad de población, entendemos cómo creció, ¿ya? Vamos a ver cómo se distribuye esa gente en el planeta. Y la verdad es que no es aleatorio. Yo les preguntaba en una guía atrás, la cual ustedes debían consultar a sus familias por qué eligieron Quilpué, ¿ya?
Es una guía, me parece que la segunda, y donde ustedes pudieron hacer esa consulta. La verdad es que esto, la conexión de esa pregunta tenía que ver con esto, porque hay una razón para que la gente viva acá, hay una razón para que gente viva en Santiago, una razón para que gente viva todavía en el desierto, ya Calama, por ejemplo, o en otros lugares del mundo. Y esas son variadas. Aquí les voy a mostrar entonces dos sectores de estos factores, ¿no? Físicos y los humanos, ¿ya? En cuanto a lo físico, nos referimos obviamente a lo que tenemos en lo geográfico. Y aquí tenemos el clima, el suelo, el relieve y la disponibilidad de recursos. Y por el lado de los humanos, la política demográfica y las migraciones. Puede que no sean todos los factores, puede que sea uno solo, pero nosotros, los humanos, vamos decidiendo dónde vivir, dónde queremos vivir por diversas razones, ¿ya? Por eso era interesante que usted pudiese hacer la consulta a su familia, porque por ahí algunos decían, con los que después logré conversar, de que querían, o sea, se quedaron acá en Quilpué porque el clima les hacía bien, por un tema de enfermedad, porque quedaba cerca del mar, ¿ya? Porque quedaba cerca de Viña, porque quedaba cerca de Valparaíso, porque era un lugar tranquilo también. Entonces hay muchas circunstancias que finalmente te van a determinar por qué vives donde vives. Y aquí vamos a explicar el primero de ellos, que es un factor físico, obviamente, que es el clima. Como dice ahí, la mayor concentración de población está en zonas con climas que conjugan lluvias y temperaturas, perdón, adecuadas. Las zonas con climas extremos, como polos y desiertos, tienden a una baja densidad de población. Esto también se relaciona con la última actividad que hicimos. Yo les pedía que ustedes vieran los sectores con mayor cantidad de población y los sectores más despoblados del planeta. Y aquí hay un factor muy importante y trascendente, el clima. Evidentemente que los sectores más desérticos del planeta tienen que ver con eso, con los sectores de calores muy extremos, como los desiertos, o de frío muy extremos, como los polos. Entonces, la tarea tenía que ir como por esa respuesta, ¿no? El clima determina bastante dónde vive la gente. Como ven acá, tenemos una zona muy poblada, esto es Santiago, por supuesto, una zona muy poblada porque Santiago tiene un clima bastante aceptable, digámoslo así. No estoy hablando de contaminación, sino que de clima. Y en ese sentido tenemos temperaturas bien marcadas, ya cercanía al mar, cercano también a lluvias, cuando llovía, pero siempre se presentan. Y es un lugar donde se pudo asentar muy bien una población tan grande como la santiaguina o la región metropolitana. Y por acá tenemos un clima evidentemente bastante distinto, lo cual me hace pensar varias cosas. Fíjense, por favor, no se ve ninguna casa alrededor, ninguna. Eso significa de que la persona tiene un vecino tal vez a varios metros o kilómetros más lejos. Por lo cual ahí ya tenemos el ejemplo. Obviamente este es un sector más despoblado, con una densidad mucho menor. Y esto es una densidad evidentemente mayor. Lo favorece el clima y aquí lo perjudica el clima. Otro aspecto también, voy a correr para no molestar, es el suelo, ya otro factor físico. La presencia de suelos favorables para la agricultura, especialmente con adecuada presencia de agua, genera mayor concentración de población. A ver, aquí por ejemplo en esta imagen nos revela que la presencia de la agricultura concentra justamente a mucha gente para ese trabajo. La presencia también de agua genera mayor cantidad de concentración de población. Esta imagen que está acá, si lo reconocen, es el río Aconcagua, sector de Concón. Al fondo, ahí donde estoy marcando, está el Cerro La Campana. Si ustedes hacen la proyección de lo que es el río Aconcagua, alrededor de este tenemos una enorme cantidad de poblaciones. De hecho, el Valle de la Concagua, que lleva el nombre del río, es justamente por la enorme cantidad también de personas que lo habitan y que sacan provecho de vivir cerca del río en este caso. La agricultura es una actividad
que da mucho trabajo y evidentemente también mucha conexión con las ciudades para poder abastecer de verduras, frutas y todo lo que nos da la tierra. Por ende, un factor que explica también dónde se va a vivir la gente tiene que ver con suelos más fértiles, con lugares con más agua, evidentemente para poder generar una vida más acorde. Tercer factor, el relieve. Como dice ahí, la población se concentra mayormente en áreas costeras. En general, sobre los 4.500 metros de altitud, es poco probable encontrar asentamientos humanos, producto de la falta de oxígeno y bajas temperaturas. Acá tenemos dos sectores, Viña del Mar, sector costero, evidentemente, como observan ustedes allí, una enorme cantidad de población que está justamente tanto en la planicie como en los cerros. Y este de acá es el sector de Putre en Arica, en la zona alta de Arica. Si se fijan, es solamente en el sector de este suerte perdón, de valle, ya al centro, pero estamos hablando de una población que está a más de 4.000 metros de altura. Lo que decía arriba justamente, que el relieve marca también donde vive la gente. Vivir en esta zona de acá, de Putre, no es igual que vivir en esta zona acá, cercana a la costa. Acá los fríos son mucho más extremos, las temperaturas son más extremas, hace más frío, bien, en la noche, incluso en el día, aunque haya sol, igual hace frío, las temperaturas no son altas, y eso tiene que ver con un fenómeno físico. A mayor altura, menor eh, menor presión atmosférica, lo cual tenemos una falta de oxígeno importante, justamente por eso falta el aire cuando uno está en zonas tan altas, y también bajas temperaturas. Así la vida se hace más fácil, digámoslo así, en las zonas bajas como Viña del Mar, Valparaíso, cualquier zona costera en realidad. Si nosotros observamos los mapas, en general las ciudades o la mayor cantidad de población mundial está en los bordes, ya cercanos a los océanos, en sectores bajos. La verdad es que una casa en la cordillera de los Andes debe ser bonita, pero la vida no es para nada simple ni sencilla. Tercer factor, físico, el relieve. A mayor altura vive menos gente, a menor altura vive más gente. Otro tiene que ver con la disponibilidad de recursos naturales. Bien, la presencia de agua es indispensable para la localización de asentamientos humanos, pero existen también otros recursos que facilitan la concentración de población por el tipo de actividades que ellas generan, como por ejemplo ciudades mineras o petroleras. A ver, no sé si se nota muy bien esta imagen, pero esto es Calama. Bien, Calama está a más de 2.000 metros de altura, es un sector desértico, pero que está muy cerca de asentamientos de minas de cobre. Por ende, la población que vive allá en general vive relacionada con esa actividad. Si no fuera por el cobre, es muy poco probable que allí existiera Calama, que existiera una ciudad. Entonces, cuando hay un recurso, ya, un recurso, aunque sea en altura, aunque sea poco probable que ahí haya gente, ya por relieve, por suelo, por lo que sea, falta de agua, pero si hay un recurso, los humanos nos ingeniamos para igual estar en ese lugar. Y es el caso que tenemos acá de Calama, que si se fijan es un sector desértico, pero con una población bastante amplia en este caso y que se relaciona con la actividad minera muy fuertemente. Cuarto factor, entonces, disponibilidad de recursos naturales. Bien, ahí tenemos los cuatro factores, bien, de la parte física. Pasamos a los factores humanos, de la distribución de la población. Un aspecto que también está relacionado con las guías anteriores, hablaba justamente de esta política que se dio en China sobre el hijo único. Y aquí lo comento. Políticas demográficas. La aplicación de políticas demográficas puede provocar cambios en la distribución de población. En China, el control de natalidad permitió frenar su crecimiento explosivo. Incluso las políticas de los países pueden obligar a la población a trasladarse a una región, a otra a decidir impulsar su economía o una zona deshabitada. A ver, para entender esto, si yo pretendo, por ejemplo, vivir en un lugar, o sea, estoy viviendo en un lugar y me cambian una política como lo que ocurrió en China y yo quiero tener 5 hijos, es muy probable de que busque irme de ese espacio. De eso también va determinando
por políticas, ¿ya? Políticas que se deciden por autoridades, gobernantes, que yo me vaya o no de ese lugar. Ojo, no es que me estén echando, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Por ende, aquí hay unos casos bien interesantes. El primero, la reforma en la política de un solo hijo en China, o hijo único. Esto se dio en el año 79 y se buscó para frenar el crecimiento explosivo que estaban teniendo allá en China. Y que la verdad fue bien impactante para la época. Se habló de violación de derechos humanos y todo el tema. Pero en el tiempo los chinos justificaron esto con la falta de alimentos, con la falta de recursos para la enorme cantidad de gente que estaba viniendo o iba a venir. La verdad es que ellos frenaron violentamente su tasa de crecimiento en una cantidad muy importante y que al parecer, si bien tenían razón, también tuvo un impacto como ustedes lo averiguaron en las guías anteriores. Y hay otra situación también, porque acá tenemos, bueno, la, una propaganda de hijo único, que a todo esto se flexibilizó hace unos 2 años atrás y que ahora en China, en las zonas urbanas, se puede tener hasta 2 hijos, ¿ya? Acá se ve un poquito claro, pero de todas maneras se puede ver. Em, la capital Brasilia, que es la capital de Brasil, en su momento estaba en la zona más costera, si mal no recuerdo era Río de Janeiro, la capital justamente del país. Y hay una situación, tú vives allá, pero Brasil en su momento dijo, yo vamos a cambiar la capital a Brasilia, que fue una ciudad creada. ¿Para qué? Como ustedes ven, está en la zona más interior, para poder ocupar el Amazonas. Bien, entonces desde este momento, ya la capital se cambia de la zona costera al interior. Si yo vivo en la capital y vivo en donde se desarrolla la gran parte de la actividad y me cambian esa zona y ya no soy una zona metropolitana de capital y la capital la transportan o la crean en otro lugar, yo también puedo decidir si me voy para allá o no, o me quedo en ese lugar. Por eso tiene que ver con decisiones políticas. Brasil cambió su capital para poder hacer un polo de atracción y que la gente comenzara a vivir en este sector de Brasilia, que queda mucho más al interior y cuyo efecto era poder ocupar de manera más clara la Amazonas y no solo estar en las zonas más costeras. Otro factor que tiene que ver con ámbitos de decisiones personales humanas, ¿bien? Ya decíamos los políticos, ¿ya? Está la migración, ¿bien? Hay migraciones bien marcadas durante la historia, pero para hacerlo más reciente, la migración del siglo XIX-XX fue bastante grande, especialmente, como dice aquí, la migración desde sectores de continente a continente. La migración responsable de gran parte del poblamiento de continentes como América y Australia. Bien, recibimos una enorme cantidad de inmigrantes de otros países. Estamos hablando en su momento de que Argentina recibió a gran cantidad de italianos, de que en Chile recibimos a gran cantidad de alemanes en la parte del sur, de que ingleses se fueron al sector de Australia, por ejemplo. Entonces, y también, por supuesto, europeos viajando a Estados Unidos. Una enorme cantidad de gente que viaja en búsqueda de un reinicio en su historia y justamente de dejar atrás sus países madre, digámoslo así. Por lo tanto, estas imágenes de barcos llenos de personas abandonando sus sectores natales fue bien recurrente a inicios del siglo XX o finales del XIX. Tenemos una gran cantidad de personas de estratos sociales más pobres que nada, medios bajos, que van a buscar nueva fortuna en estos continentes, especialmente América y Australia, como decíamos, en viajes realmente largos, ¿bien? Y fíjense que acá la imagen que tenemos es de la película Titanic, ¿ya? La representación de este barco con tanta historia, ¿no? Y que también si alguien vio la película sabrá de que tenía este sentido. En la parte alta del barco iba la clase alta, justamente los que tenían más recursos, y en las partes bajas iba la clase popular, gente como las que está acá, inmigrantes que viajaban desde Estados Unidos
o sea, perdón, desde Europa a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Y bueno, no podía dejar de comentar el egoísmo de Rose. Y aquí se demuestra claramente que sí podría haber sobrevivido, por si acaso, si alguien lo quiere ver. Bien, entonces, los factores explicativos de la distribución de la población se contemplan en físicos y en humanos. Los físicos estamos hablando de lo geográfico, del clima, del suelo, del relieve, los recursos que podemos encontrar en la Tierra y que finalmente son oportunidades incluso laborales, obviamente, para poder vivir en esos lugares. En general, de manera eh, de conclusión, tendríamos que decir que la mayoría de las personas a nivel mundial vive en climas templados, ya donde no hace ni mucho calor ni mucho frío, en general cercano a lugares de agua, ¿bien? Donde el suelo es fértil y tiene grandes recursos, también donde no hay mucha altura, ¿bien? Generalmente se vive más cerca de las zonas costeras, a baja altura, y también donde hay disponibilidad de recursos, ¿bien? Y por el ámbito humano, también la gente ha decidido vivir según políticas demográficas que pueden ir variando esto, donde habitar. Un ejemplo también, hay mucha gente que en su momento se fue a vivir a España, a Estados Unidos, en búsqueda de ámbitos laborales que también tienen que ver con un ámbito de migración, ya donde desde una u otra manera se busca un mejor futuro. Un poco tiene que ver con esa decisión. De esta forma, de esta forma, tenemos un panorama mundial ya bastante particular. Si se dan cuenta, como les decía, en general aquí está marcado, como dice en esta parte de abajo, aglomeraciones que superan los 10 millones de habitantes, es decir, las grandes ciudades del mundo, ¿ya? Y si se dan cuenta, en general la gran mayoría son sectores costeros, ¿bien? Y tenemos ciudades que son importantes a nivel mundial. Yo les pedí un ranking también hace unas guías atrás y seguramente van a aparecer estas ciudades que ustedes también buscaron. Por el lado americano tenemos ciudades importantes como Nueva York, Ciudad de México, Los Ángeles, Buenos Aires, Quilpué no, perdón, Sao Paulo, Río de Janeiro, ciudades a nivel mundial. Y por el lado, si se fijan que hay mayor concentración, es justamente relacionado con la última actividad número 3 que yo les di. Obviamente el sector donde se concentra más cantidad de gente es en Asia. Bien, tiene una enorme cantidad de ciudades gigantescas, la verdad, y que justamente van a ser de ese lugar el lugar más poblado del planeta. Bien, chiquillos, por hoy es todo para que ustedes puedan haber comprendido lo que son los factores que van a explicar la distribución de la población. Este video ya va a ser parte de la materia de la actividad número 4. Bien, así que por favor véanlo, tomen los apuntes respectivos y la próxima clase nos encontramos nuevamente en Zoom y respondo alguna duda si es que la hay. Bien, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.